Estaba leyendo un libro acerca del evangelismo puritano. Vivo en el siglo XXI, pero en muchos sentidos también me considero un puritano, teológicamente. Y me conmovió la historia narrada al principio de ese libro. El autor cuenta que el gran evangelista puritano, John Rogers, advirtió a su congregación contra el descuido de las Escrituras. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Rogers estaba en el púlpito y habló imaginando lo que Dios les podría haber dicho. Os he confiado tanto tiempo mi Biblia, pero yace en algunas casas, toda cubierta de polvo y telarañas, que no os importa escucharla. Así usáis mi Biblia. Bueno, ya no tendrás mi Biblia. Entonces Rogers, ese era Rogers, simulando ser Dios. Rogers coge su Biblia y empieza a alejarse del púlpito, pero se detiene súbitamente cayendo de rodillas, adoptando la voz del pueblo que clamaba y le suplicaba a Dios. Señor, hagas lo que hagas con nosotros, no nos quites tu Biblia. Mata a nuestros hijos, quema nuestras casas, destruye nuestros bienes, solo perdónanos tu Biblia. No nos quites tu Biblia. A lo que Dios responde, ¿eso dices? Bien, te probaré un poco más. Y aquí está mi Biblia para ti. Veré cómo las usas. Si la escudriñas más, si la amas más, si la observas más y si vives más de acuerdo con ella. Ahí se calla Rogers. Otro puritano, Thomas Goodwin, quedó tan conmovido por la dramática presentación de Rogers que cuando salió de la iglesia lloró sobre el cuello de su caballo por más de 15 minutos. No tenía fuerzas para subirse a él. Quedó verdaderamente impactado. Y esta historia, hermanos, que les cuento, no está escrita en un libro acerca de la importancia de la Biblia, sino que es la historia que comienza un libro acerca de resaltar la necesidad de predicar el Evangelio. Por lo que debemos inferir que para estos puritanos valorar la Biblia era sinónimo de esforzarse en la tarea evangelística. Porque aquel que verdaderamente lee la palabra, entendiéndola, obedeciéndola y viviéndola, va a esforzarse en compartir el Evangelio de Cristo. Y hoy quiero compartir este mensaje especial acerca de evangelizar a nuestra comunidad local. Por eso le puse como título Evangelizando Delaware. Y predicar este sermón tiene completo sentido si recordamos todo lo que aprendimos acerca del corazón misionero y evangelístico de Dios en todo el estudio que vimos con la serie de Jonás. Y vamos entonces a ir por distintos pasajes de las Escrituras conforme presentamos nuestro argumento evangelístico. La receta de estos puritanos para impactar a sus comunidades locales simplemente era ese. Ese era el secreto. ¿Cuál era el secreto? Compartir el Evangelio de Cristo. Y qué beneficio, qué bendición era esa actitud evangelística para estos pueblos, para estas villas, para estos villados, para estas ciudades a los que estos puritanos estaban sirviendo. Pero el mundo moderno, este mundo, esta sociedad que nos rodea, tiene las mismas necesidades que tuvieron esas generaciones anteriores. Tiene las mismas necesidades que tenían esas comunidades locales que fueron impactadas por las vidas de estos puritanos. Nuestras comunidades en Delaware necesitan el Evangelio de Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos una misión encomendada por Dios de evangelizar a nuestra comunidad local.
sea que usted lo hace desde el Ministerio Hispano de Berean Community Church, sea que usted lo hace desde un ministerio de una iglesia bautista, sea que usted lo hace desde una iglesia presbiteriana, lo importante es que usted impacte el Evangelio, con el Evangelio de Cristo a la comunidad a la que está sirviendo. Esa es la misión que tenemos, hermanos, dada por Dios. Evangelizar a nuestra comunidad local. Dado que conocemos nuestra Biblia, dado que la obedecemos, dado que vivimos nuestra Biblia, el resultado de eso tiene que ser un corazón evangelístico. Y aunque el mundo se haya olvidado de Dios, nosotros no debemos olvidarnos del mundo en el sentido de evangelizar al mundo. Y mi proposición en esta tarde, mi aliento para que usted en esta tarde tome y lleve a su corazón es que debemos ser obedientes y evangelizar al mundo que nos rodea. Entonces, permítame darle un pensamiento acerca de lo que veo con respecto a la falta de evangelización en la vida personal de un creyente. Esto a veces pasa, la falta de evangelización, porque algunos creyentes desconocen la enseñanza bíblica acerca de hacer discípulos. Otros creyentes conocen el mandato de evangelizar, pero no lo obedecen. Y muchos creyentes, dado que no están viviendo de acuerdo a lo que enseña la Biblia, entonces se sienten avergonzados de evangelizar. Y en esta tarde quiero que consideremos 4 enseñanzas bíblicas que nos enseñarán a presentar el Evangelio. O mejor dicho, son 4 componentes críticos que debemos usar cuando compartimos el Evangelio. Y la clave para evangelizar a Delaware es esa misma clave. No hay secretos. ¿Cuál es? Es el mismo consejo, es la misma clave, es la misma idea que se le fue dada a los creyentes del primer siglo y a todas las generaciones. La clave para evangelizar Delaware es predicar la Biblia, predicar el Evangelio. Y quiero darle, como les digo, 4 temas bíblicos. Y quiero empezar diciéndole que hay algo que conocemos muy bien, es a veces falta de conocimiento, como decía, pero quiero llevarlos a donde tenemos que iniciar esto, y es en la gran comisión de Cristo. Muchos fallan en hacer discípulos porque desconocen esta escritura. Y me refiero a que conocen la parte de ser enviados, pero no saben cómo hacerlo a veces. Esa es otra situación que se da. No saben cómo compartir el mensaje del Evangelio porque les falta por ahí el conocimiento bíblico para hacerlo, no se animan. O no están aplicando el conocimiento que ya tienen. Pero, como les digo, quiero brevemente que miremos la gran comisión. Usted necesita saber que Cristo le ha encomendado compartir este mensaje, el mismo mensaje que le salvó a usted. Jesús le dijo a los discípulos, y usted también es uno, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Así que el único mandamiento que vemos aquí es, hagan discípulos. El mandato no es que usted tiene que ir a todas las naciones, imposible, sino que la iglesia haga discípulos de todas las naciones. Las iglesias locales esparcidas alrededor de todo el mundo deben estar haciendo discípulos. Y las iglesias locales deben hacer discípulos en sus áreas de influencia. Y esto debe ser hecho por todas las iglesias locales esparcidas en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que hacen discípulos estas iglesias locales? A través de la predicación del Evangelio. Y como les digo, les quiero comentar, les quiero dar 4 componentes críticos del Evangelio. Yo se lo voy a dividir en 4 puntos. El primero es muestre la santidad de Dios. Usted está hablando con alguien, está presentándole el Evangelio, lo primero que tiene que hacer es mostrar la santidad de Dios. Segundo punto, muestre la perversión del hombre.
Tercero, muestre la perfección de Cristo. Cuarto, muestre la necesidad del pecador. O diciéndolo con otras palabras, lo primero que tenemos que hacer es mostrar quién es Dios. Lo segundo que tenemos que hacer al compartir el Evangelio es mostrar quién es el hombre. Luego tenemos que mostrar quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho. Y por último, ¿qué es lo que debe hacer el hombre? ¿Cómo responde el hombre? Entonces, Dios es el santo creador, lo primero que tiene que mostrar, lo estoy repitiendo de distintas maneras. Lo segundo que tiene que mostrar es que el hombre es desesperadamente pecador, no tiene arreglo, no se puede ayudar a sí mismo. Lo tercero es que Cristo es el Salvador. Y lo cuarto es que el hombre debe arrepentirse y creer. Entonces, hacia ahí vamos hoy, porque queremos aprender a evangelizar Delaware. Tenemos gente que representan los tres condados de este hermoso estado. Tenemos gente que vive en Newcastle, gente que vive en Kent County y gente que vive en Sussex County. Y acá, desde aquí, tiene que salir una fuerza especial del cielo enviada por Dios con el poderoso evangelio de Cristo para evangelizar Delaware. Ahora, comencemos entonces con el punto número 1. Muestre la santidad de Dios. Debe mostrar a Dios, el santo creador. Debe mostrar quién es Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero podemos ver? Bueno, les quiero contar una cosa. Lo que estoy usando, el formato que estoy usando, es de una clase que tomé de apologética y evangelismo con el doctor Riccardi en Master Seminary. Y él nos compartió una tarjeta que yo la he compartido un tiempo con los jóvenes, lo hacíamos aquí al costado, cómo presentar el evangelio. Es exactamente esa tarjeta que yo tengo, miren, la tengo aún en mi Biblia. Acá les muestro. ¿Para qué? Para tenerlo siempre disponible. Y tenerlo, bueno, estoy presentando el Evangelio, me olvidé de un versículo, ahí lo tengo. Le aliento a que haga lo mismo, que en su Biblia lo tenga. Tengo a estos 4 puntos importantes, estos 4 componentes críticos para presentar el Evangelio. Entonces, Dr. Riccardi nos dio esta tarjeta de memorización que consistía en 4 puntos claves para presentar el Evangelio. Y es lo que estoy compartiendo hoy con ustedes. Entonces, lo primero que vemos con el punto 1 y 2, mostrando quién es Dios y quién es el hombre, hay una comparación ahí que va a ayudar a aquella persona con la que estamos hablando a que entienda que no se puede justificar delante de Dios. Luego vemos la comparación es la suficiencia, la perfección de Cristo con el estado desesperante y desalentador del pecador. Entonces, hacia ahí vamos. Una de las maneras de compartir el Evangelio es comenzando por Dios. Si está tomando notas, les cuento, un comentarista dijo que uno de los versículos apologéticos de defensa de nuestra fe más importante no es Juan 3:16, sino que es Génesis 1:1. Génesis 1:1. Empiece por ahí entonces. En el principio, Dios. De ahí empieza todo, porque Dios comienza la revelación de sí mismo en su palabra, simplemente dando por sentada su existencia. Dios no trata de explicarle al hombre, sí existo. Eso sería algo tan tonto como que yo trate de explicarle a alguien que mi esposa existe y empezar a hablar y tratar de explicar y mostrar cosas de mi esposa cuando yo sé que voy a mi casa, mi esposa está ahí, hablo con ella, la conozco, la veo. Es tan tonto como eso. Usted no necesita explicar la existencia de Dios. Dios es. Y Dios claramente dice, en el principio, Dios. Lo único que usted va a hacer con la presentación del Evangelio es tratar de ayudar al pecador de ver su necesidad de ese Dios. Entonces, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Empiece por ahí. Estamos imaginando, hermanos, que usted le está presentando el Evangelio a alguien para poder evangelizar a Delaware. Entonces, ¿por dónde empezamos?
Permítame que te hable de Dios. Quiero que conozcas quién es Dios. Vamos al primer versículo de la Biblia. En el principio Dios. Dios da por sentada su existencia. Como verán, Dios no trata de convencer a nadie de su existencia. Dios asume su existencia porque Él es y pone en el hombre la obligación de que debe creer en Él y hacer uso de la fe para acercarse a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, para evangelizar al perdido, use la palabra. Abra su boca y deje que la palabra inspirada por Dios haga el trabajo. Otro versículo que puede compartir para evangelizar es el Salmo 24:1, que dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces usted está haciendo todavía el primer punto, quiere mostrarle quién es Dios. Y Dios es soberano, Él es el creador de todas las cosas. Él hace y deshace. De Él es toda la tierra y todo lo que hay en ella. Lo que estamos presentando con estos dos versículos es que Dios creó todas las cosas y Él posee todas las cosas. Dios tiene derecho completo sobre su creación y el pecador a veces sabe eso y lo ignora. Y a veces sí, es verdad, lo desconoce. Por eso, en este imaginario encuentro que les estoy ofreciendo, donde usted está predicándole el Evangelio de Cristo a alguien para evangelizar Delaware, tiene que empezar por ahí. Muéstrele quién es Dios, el Dios que es el santo creador. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, sea en Delaware o en cualquier parte de la tierra, debemos recordarle al inconverso que Dios tiene derecho sobre su vida, sobre la vida de él. Y el inconverso un día le debe rendir cuentas a Dios acerca de cómo vivió esa vida que Dios le dio. Porque una cosa que toda persona debe saber es que Dios es santo y el inconverso no. Y ahí entramos con algo que es muy importante. Cuando presentamos a Dios en el evangelismo, cuando compartimos el evangelio con alguien, debemos hacerle saber que Dios es santo. El apóstol Juan lo escribe de una manera que es maravillosa. Escuchen esto, 1 de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y cuando habla de que Dios es luz, Dios es verdad, Dios es pureza, Dios es santidad. En él no hay pecado. E inmediatamente nos dice que no hay ninguna tiniebla en él. Pero nosotros sabemos que en nosotros hay tiniebla. E inmediatamente lo que ese versículo hace en la mente del inconverso al que estamos evangelizando es ponerle en claro el claro contraste entre la perfección de Dios y nuestra imperfección, entre la pureza de Dios y nuestra impureza, entre la santidad de Dios y nuestra falta de santidad. Y esto, hermanos, por eso debemos empezar por ahí, es la más mala noticia que toda persona puede escuchar. Esta es la noticia que verdaderamente aterroriza al inconverso, que Dios es santo. Y algo que es bueno y deberíamos celebrar, nosotros como criaturas sabemos que nosotros no somos santos. Y cuando usted le habla al inconverso de que Dios es santo, esta es la peor noticia que toda persona puede escuchar. Este es el mensaje más peligroso que todo pecador debe escuchar. Esto es como cuando nos acercamos, vieron, a un alambrado eléctrico o a una torre de electricidad y vemos el cartel rojo ahí que dice, comunicándonos con una fuerte advertencia, ¿qué nos dice? Peligro, alto voltaje, puede perder su vida, peligro de electrocución. Eso es exactamente lo que siente
y debe sentir el inconverso cuando le hablamos de la santidad de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo 19. Éxodo 19. Vamos a estar viendo los versículos 12 y 13. Éxodo 19, 12 y 13, para que veamos qué es lo que siente un pecador ante esta terrible noticia que recibe de que Dios es santo. Dice, Éxodo 19, 12, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Versículo 13, ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Versículo 21 dice después, y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Hermanos, la santidad de Dios es la noticia más terrible que un pecador puede escuchar. Pero es la noticia más terrible que todo pecador debe escuchar. Es que este Dios es santo y el pecador no se puede acercar a Él. ¿Ustedes ven en qué situación ha quedado el pecador? No se puede acercar a Dios. Quien quiera acercarse a Él, a Dios, de una manera no estipulada por Dios, va a recibir castigo y destrucción. Cualquier pecador que quiera justificarse con sus propias obras, queriendo subir delante de la presencia de Dios con las obras de sus manos, éste perecerá. Y es muerte eterna, hermanos. ¿A qué se refiere? Ya es la muerte física, el cuerpo cesa. La muerte eterna es la separación de este pecador, de la persona de Dios, en un sentido benéfico, en un sentido que Dios le bendice. Créame que va a tener la presencia de Dios en el infierno, castigándole cada día, arrojando su ira sobre él cada día. La noticia más terrible que todo pecador escucha es que Dios es santo y el pecador no lo es. Entonces, esto crea esta división insalvable, este precipicio hacia el vacío y la destrucción que no se puede cruzar con esfuerzos humanos. Pero esto se pone aún más triste para el pecador. Porque cuando le presentamos a Dios, este Dios solo tiene comunión con aquellos que son santos. Por eso este Dios santo exige que todos seamos santos. Mateo 5:48. Mateo 5:48 claramente nos comunica esa misión imposible que Dios le encomienda al hombre. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pecador, ¿entiendes que esto es imposible para ti? ¿Te das cuenta en el predicamento, en la situación en la que te encuentras? No solamente Dios creó y posee todo, no solamente este Dios es perfectamente santo, sino que Él requiere obediencia perfecta a su ley, que es un reflejo de su carácter santo y puro y perfecto. Dice, porque cualquiera, dice la palabra, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Esto es tremendo. No importa si usted dice, oh no, pero algo bueno tengo, pero Santiago le dice claramente, Santiago 2:10, de que si usted tropieza en un punto nada más ya, rompió toda la ley y no se puede justificar. Ay, pero, pastor, fue una mentirita blanca. Acabo de dar $5 millones a estos niños que no tienen para comer.
En el estándar humano tal vez eso es aceptable, pero en el estándar divino de un Dios perfecto, de un Dios santo, es inaceptable. Entonces, esa división se hace insalvable. Ese precipicio hacia el vacío y la destrucción, como les digo, no se puede cruzar con medios humanos. Y nosotros tenemos que comunicarle esto a la persona con la que estamos presentándole el Evangelio. Y este es un punto, hermanos, que acabo de dar, de que no se puede alguien justificar con la ley. Es un punto que tristemente no es entendido en las iglesias evangélicas. Hay muchos hermanos que con mucha buena, digamos, voluntad y sí, tratan de hacerlo mejor, con muy buenas intenciones, tratan de justificarse delante de Dios cumpliendo la ley. La ley fue dada para condenar el pecado. Por supuesto que tenemos que cumplir la ley, pero a su vez también nosotros sabemos que no lo hacemos para justificarnos, para ser salvos, porque eso es imposible. O sea, nos beneficiamos de que Cristo vivió la vida perfecta para calificarlo como aquel que vivió y cumplió toda la ley, y esa justicia de Cristo es imputada a nosotros. Eso nos califica delante de Dios, eso hace que nosotros estemos cumpliendo este Mateo 5:48, este de Santiago 2:10, y entonces, a medida que vivimos y cada vez que fallamos, pecamos, vamos a Dios y le pedimos perdón a Dios y somos lavados constantemente. No estoy diciendo que el cristiano tiene que hacer a un lado la ley de Dios, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que para salvación, para méritos de salvación, el cristiano no puede cumplir la ley. Eso lo hizo Jesucristo. Y luego el cristiano tiene que amar la ley de Dios para glorificar a Dios con su vida, para vivir una vida santa que refleje la nueva naturaleza de Dios que ha sido dada al cristiano. Y cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Así que sigamos adelante. El cristiano debe vivir de esa manera que cumpla la ley de Dios porque es el reflejo del carácter de Dios. Pero no debemos pensar que tenemos que justificarnos a través de la ley. Pero al presentar el Evangelio, como verán, debemos empezar por las malas noticias. Y la peor noticia para el pecador es la santidad de Dios. Luego, hay un segundo paso o un segundo componente vital que debemos compartir y presentarle a este hombre con el que estamos hablando o a esta mujer. Y es la realidad del hombre de acuerdo a lo que la Biblia nos presenta. Debemos hablar de quién es Dios y ahora, segundo punto, de quién es el hombre. Así como mostramos que Dios es el santo creador, ahora debemos mostrar que el hombre es desesperadamente pecador. Hay personas que tienen un mal concepto de sí mismas. O no, yo soy bueno. O piensan de que con tal de que hagan más bien que cosas malas, eso los va a justificar. La Biblia es bien clara y nosotros debemos, en esta segunda parte, este segundo componente, mostrarle eso a aquel pecador. Si es que queremos evangelizar a Delaware de la manera que tenemos que hacerlo. Una vez que determinamos la santidad de Dios y que Dios demanda que el hombre sea santo como Dios es santo, debemos presentarle al hombre ahora o a la mujer la realidad de que ha quebrantado la ley. Pablo escribe en Romanos 3:10 que no hay ningún hombre que sea perfecto, todos hemos quebrantado la ley. El apóstol dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en el versículo 23 agrega, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otras palabras, Pablo incluye a todos los hombres en la misma circunstancia. Todos están incluidos en esta realidad, todos hemos sido excluidos de la comunión con Dios. Esta es la realidad del hombre delante de Dios. No importa lo que este hombre crea que puede aportar a su relación con Dios, no importa el carácter moral intachable de la persona en términos humanos, eso por sí solo no lo llevará al cielo. Ni el mejor hombre,
en el mejor momento de su vida, puede calificar para presentarse delante de Dios y ser justificado por sus pecados. Todo hombre no redimido, no perdonado por Cristo, no puede entrar a la presencia de Dios. No solamente el que el pecador no arrepentido no alcanzará la gloria de Dios, sino que pagará la paga eterna por el pecado que ha cometido. Pablo comunica esta realidad, una terrible realidad, en Romanos 6:23. La primera parte de Romanos 6:23. Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Esta es una muerte espiritual, como les decía, que es separación de la presencia bendita de Dios. Esta muerte que se recibe como paga por el pecado es la caída en desgracia eterna. Cuando el calor incesante de las llamas del infierno, ahí el pecador recibe la ira de Dios sobre su vida en una manera ininterrumpida y por toda la eternidad. Y contrariamente a este castigo eterno recibido por el pecador no arrepentido, el pecador arrepentido, los que estamos aquí, espero, los pecadores que han sido perdonados en Cristo, reciben la bendición de Dios, reciben lo que es la otra parte del 6:23 de Romanos. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que el hombre pueda llegar a recibir esta dádiva divina, él debe reconocer que no puede salvarse a sí mismo por sus buenas obras. Y eso es exactamente, hermanos, lo que Pablo comunica en Tito 3:5. Tito 3:5, anótelo porque lo va a necesitar. Tito 3:5 dice esto: Él nos salvó, Él, Cristo, Dios, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y miren, tanta tinta se ha gastado comunicando esto, pero el hombre se niega a entender esta realidad. El hombre no se puede justificar delante de Dios. No es que Dios pone un poco y yo pongo el resto. No. La salvación pertenece a Dios. La salvación no es alcanzada por obras de justicia que nosotros hagamos. La salvación pertenece a Dios y es dada conforme a su misericordia. La salvación pertenece a Dios y es dada por el Espíritu Santo, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. Esta no es una obra humana. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de las obras humanas? Que son trapo de inmundicia. No sé si usted tiene un dealer de autos preferido. Vamos a hacer de cuenta uno de acá de Milford. Y usted ve ahí un auto precioso. Vamos a poner un modelo. Ve un Mercedes-Benz, 4 puertas, negro, brillante, hermoso. El precio, $75,000. Y usted va y dice, quiero ese auto. Habla con el dueño. Quiero ese auto, el Mercedes. Son $75,000. Sí, está bien. ¿Cómo lo va a pagar? ¿En cuotas? ¿Le corro el crédito? No. Lo pago así, lo pago de un solo pago. ¿Un solo pago? ¿Sí? Bueno, ¿va a escribir un cheque? ¿Me va a dar un cheque o dinero efectivo? Silencio. Dice, no, espere. Y usted gira, tiene una bolsita ahí, que estaba por ir a la lavandería, y saca de la bolsa, que va a llevar a la lavandería, saca una de sus prendas íntimas, sucia, y le dice, tome. Bueno, ¿me puedo llevar el auto? Ridículo, ¿no es cierto? Ridículo. Está conmigo, es ridículo. Bueno, mucho más valioso que un auto de $75,000 es su salvación. ¿Y qué le hace pensar que usted puede traer sus obras? Que claramente nos dice la palabra en Isaías de que son trapos de inmundicia.
Sus obras son trapos de inmundicia. Y lo que pasa verdaderamente que si este dueño del auto no se ofende con usted, la sacó barata. Pero imagínese que Dios no se va a tomar en forma liviana que usted trate de obtener la salvación que ha sido tan costosa, que costó la vida del Hijo de Dios. Y Dios no se lo va a tomar en forma liviana. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ni siquiera atreverse a querer presentar sus obras que, como dice Isaías 24:6, que son trapos de inmundicia. Porque si le parece que mi ejemplo fue grosero, eso es lo que la palabra dice. Y podemos hablar mucho más acerca de lo que verdaderamente significa trapos de inmundicia. Yo se la hice livianito. Entonces, no intente querer ganar su salvación, y si está hablando con alguien, tiene que hacerle saber. Isaías 64, ¿qué dice? Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Isaías 64:6. Y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Imagínense cómo serán las injustas, ¿no? Pero bueno, hermanos, el hombre en la calle necesita entender que él no puede acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. El hombre en el mundo debe entender que solo hay dos religiones en el mundo. La verdadera, que es la de Dios, a través de la verdad de Dios, con la provisión de Dios en la obra expiatoria de Cristo, y la religión falsa del hombre, basado en obras y esfuerzos humanos. La religión verdadera trae vida eterna en Cristo, la religión falsa trae muerte eterna. Por eso, cuando predicamos el Evangelio a los perdidos, debemos recordarle las palabras de Pablo en Efesios 2, versículos 8 y 9. Vamos ahí, Efesios 2, 8 y 9. Conforme evangelizamos Delaware, uno de estos componentes críticos del Evangelio es mostrarle al hombre que él es desesperadamente pecador. Pablo dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que hasta ahora en nuestra presentación del Evangelio hemos podido comunicar la santidad de Dios, que es la peor noticia para el pecador, y también hemos comunicado la perversión del hombre, por lo que si todo esto terminara aquí, ¿cuál es la situación del hombre? El hombre queda en una situación desesperante y desalentadora, en un precipicio que no puede cruzar, porque él no puede hacer nada para cambiar su situación delante de Dios. Y este es el punto que tenemos que comunicar. Él no puede hallar, él no puede construir, él no puede encontrar el camino a Dios. Por eso es que en nuestra presentación del Evangelio debemos presentar a Cristo. ¿Quién es Cristo y lo que Él ha hecho? Este es un componente crítico de la presentación del Evangelio. Cristo es el Salvador. Y este es nuestro tercer punto, la perfección de Cristo. Cristo es el único camino a Dios. Juan 14:6 nos dice, el mismo Jesús lo dijo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No viene por buenas obras, no viene yendo a la misa, no viene ayudando al vecino, no viene haciendo una gran obra de caridad. Viene llegando con un corazón arrepentido a los pies de Cristo, que es el único camino al Padre. Cristo es la solución brindada por Dios al hombre para tratar la maldición del pecado y separación eterna con el Creador. Cristo es Dios, verdaderamente Dios, pero Cristo también es hombre, verdaderamente hombre. Cristo vino a la tierra como Dios y como hombre sin pecado, nacido virginalmente, no de simiente de hombre, sino de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Pero esta ofensa eterna
a un Dios eterno, a un Dios infinitamente santo, solo podía ser pagada por Dios, Cristo. Pero a su vez, la ofensa que debe ser perdonada, que es hecha por hombres, solo puede ser presentada a Dios si un hombre lo hace. Por eso ahí tenemos el plan majestuoso de Dios. Cristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, el único capaz de pagar por nuestro pecado delante de un Dios santo. Así que Cristo es la perfección de Dios en forma de hombre. Y Pablo lo dice en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y a veces nos olvidamos de eso. Y demostró el amor de Dios muriendo en la cruz para pagar la pena por el pecado. ¿Puede alguien verdaderamente comprender este amor? ¿Puede alguien en sus justos cabales rechazar tan inmenso amor? Cuando lo que el hombre pecador merecía era la justa condenación eterna por su rebelión contra Dios, Dios ofrece perdón en Cristo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué más tenemos ahí? Estamos en el punto 3. Bueno, Cristo no esperó a que nosotros enderezáramos nuestros caminos o nos preparáramos para ir a Él. No, cuando éramos aún pecadores, aún siendo sus enemigos, Él muere por nosotros. Y como les decía, tengo acá mi ayuda a memoria. Dice, Él según Corintios 5:21, se hizo pecado por nosotros. Dice también otro versículo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, hermanos, cuando presentamos el Evangelio, debemos tomarnos el trabajo de compartir acerca de esta transacción increíble que Dios le ofrece al pecador. Llevemos también a los hermanos, futuros hermanos, a aquellos que le estamos hablando, presentando el Evangelio, a 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice ahí 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, la justicia que nosotros no podíamos producir y presentar delante de Dios, Cristo, tomando nuestro lugar, la presenta por nosotros con su vida misma. Y desde la percepción humana es algo increíble. Desde el conocimiento divino es un decreto que Dios decretó para glorificarse a sí mismo. Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Salvador dado a los hombres, es aquel que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, ¿qué dice la palabra? Fueron ustedes sanados. Por eso, la pregunta es, hemos visto 3 componentes críticos del Evangelio. Hemos presentado a Dios, el Santo Creador, hemos presentado al hombre que está desesperadamente pecador y estamos presentando a Cristo el Salvador. Y la pregunta es, ¿cómo responderemos ante tanto amor y este plan divino? Bueno, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que decir la persona que estamos hablando. Arrepentirnos de vivir para nosotros mismos. Todos los que estamos acá en algún momento pasamos por lo mismo. Debemos morir a nosotros mismos y vivir para la gloria de Dios. Y así como Cristo resucitó,
Nosotros resucitamos espiritualmente para vivir para la gloria de Dios. Ya no vivimos para nuestra gloria. Y a veces esto que acabo de mencionar, que es la realidad de la resurrección de Cristo, es olvidado, es algo que queda a un lado cuando estamos evangelizando. Pero 1 Corintios 15:4 dice que debemos traer a la presentación del Evangelio esta realidad de la resurrección. Debemos hablar de que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:20 también nos dice, hablando de la resurrección, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Entonces, este también es un componente crítico de la presentación del Evangelio. En algún momento que estamos hablando de Cristo el Salvador, tenemos que hablar de la realidad de que Él resucitó. John MacArthur dice lo siguiente: la resurrección es el sello de aprobación de Dios sobre la obra expiatoria de Cristo. En la cruz, justo antes de que Él inclinase la cabeza y entregara su espíritu, Jesús dijo, consumado es. En la resurrección, Dios el Padre añadió su amén. O sea, Cristo dice, consumado es. En la resurrección, Dios Padre dice, amén. Es el sello de aprobación de Dios de la obra perfecta de Cristo. Y nosotros, los que hemos aceptado su perdón, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, también aportamos ¿qué? Nuestro efusivo amén. Algo que vamos a hacer participando también de la Cena del Señor. Porque esa es la única respuesta agradecida de todo pecador redimido. Entonces, estamos ya en 3 puntos. Vamos a considerar el cuarto componente crítico al presentar el Evangelio. Porque queremos evangelizar Delaware de una manera bíblica. Entonces, el cuarto punto es, muestre la necesidad del pecador. Debemos mostrar que el hombre debe arrepentirse y creer. Esto es lo que el hombre debe hacer. Entonces, un pequeño repaso. En el primer punto vimos la peor noticia para el pecador. Les mostramos la santidad de Dios. En el segundo punto, les mostramos la perversión del hombre y seguido de esto mostramos la perfección de Cristo. Y ahora debemos mostrarles la necesidad del pecador. ¿Cuál es la necesidad? Que debe arrepentirse de todo lo que deshonra a Dios. Isaías 55:7 nos dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Hermanos, esto es muy importante. El pecador no puede retener su pecado. El pecador debe abandonar su pecado. Cuando presentamos a Cristo y su Evangelio, no estamos ofreciendo un complemento para la vida del pecador. Y tal vez usted dice, o la persona le dice, sí, pero yo no le hago mal a nadie, soy una persona de una moral intachable, amo a mi esposa, trabajo, colaboro para la sociedad, pero hay pecado en su vida. El pecado más grande es no ver su necesidad de Cristo. El pecador tiene que dejar eso a un lado. Recuerden, el único pecado que no es perdonado es rechazar a Cristo. Y cuando presentamos a Cristo, cuando presentamos su Evangelio, no estamos ofreciendo, como les digo, un complemento para la vida del pecador. No le estamos diciendo al pecador, bueno, puedes conservar tu vida, tus planes, tus ideas, conserva tu estilo de vida y agrega a Cristo, como si el Señor fuera un seguro de autos, ¿no? Cristo no es ese seguro contra todo riesgo que el cliente compra para correr su auto irresponsablemente, infringiendo todas las reglas viales, ¿no? Hoy estamos con el tema de los autos. Imagínese que convenció al hombre del dealer, ¿no? Y usted le deja su ropa sucia ahí, se lleva el auto, ni siquiera le va a dejar. ¿Sabe por qué? Porque le va a pedir seguro. Y mucha gente trata de decir, bueno, yo agrego a Cristo, pero sigo con mis ideas. Lo ven a Cristo como si fuera un seguro para decir, bueno, si algo me va mal, entonces, Señor,
creo en ti. Bueno, no es así, no funciona así. Cristo no es ese seguro contra todo riesgo. No, eso no es el Evangelio, eso no es el verdadero arrepentimiento. El estándar para aceptar y seguir a Cristo lo encontramos en Lucas 9:23. Anótese ese también, para ayudar a este delawariano que tiene que llegar a los pies de Cristo. Lucas 9:23 dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así que el pecador debe arrepentirse y debe creer en Cristo como Señor y Salvador. Esto es lo que nos dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Por Señor. Hay gente que dice, bueno, yo lo quiero como mi Salvador, pero no como mi Señor. No existe tal cosa. Las dos cosas están incluidas. Él es el Señor que ofrece la salvación. Amigo, todo pecador tiene la necesidad de arrepentirse. Así que permíteme preguntarte a ti en esta tarde si te vas a arrepentir. Pero bueno, antes de eso, de hacer oficial mi pregunta, Hechos 17:30 nos dice exactamente eso. Si busca ahí Hechos 17:30, la expectativa del Dios Santo es que el pecador se arrepienta. Dice esto, miren, Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Entonces mi pregunta para ti es, ¿te arrepentirás y creerás en Cristo? ¿Dejarás a un lado tu pecado y abrazarás a este Dios santo que no va a dejar sin castigo el pecado, el pecador? Ven a Cristo en esta tarde. Y en esta conversación que estamos teniendo imaginaria con esta persona que le estamos evangelizando, conforme queremos evangelizar Delaware, debemos llevarlo también a este componente crítico, que el hombre debe arrepentirse de sus pecados. Y el creer en Cristo, el llamado a Cristo es una orden. El pecador debe venir a Cristo. Así que oremos para que estos componentes críticos que vimos hoy nos sean de ayuda en nuestra presentación del Evangelio para poder evangelizar Delaware. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por hacernos partícipe de la Gran Comisión. Te pedimos que nos ayudes a familiarizarnos con estos versículos, con estos, Señor, componentes críticos al evangelizar, para ser efectivos en la evangelización. Sabemos que eres tú el que llama a aquellos pecadores a ti, sabemos que eres tú el que le da la fe para creer, y Señor, te damos gracias simplemente de que nos usas como herramientas evangelísticas. Danos ese celo, Señor, para salir de nuestra zona de comodidad y evangelizar a aquellos que te necesitan. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.